que haya pasado el programa a la primera página, si yo no estoy buscando. Está la unidosa. Ah, ¿qué fue lo último que vimos? Verificación de la automotor. Grabado digital. Unidad 5 debe ser. O sea, vamos a empezar con la unidad 5. Algo habíamos visto, ¿o no? Sí. Un comentario. ¿De qué era la verificación física? Está bien. Bueno, vamos a ver entonces el tema de la verificación. Ya vimos qué es la verificación, ¿sí? Es decir, el verificador tiene que constatar que los datos que surgen de la documentación del automotor se correspondan con lo que él efectivamente ve en el automotor. Ya hablamos de que lo que identifica el automotor es el dominio y se apoya sobre dos patas que son el número y marca del chasis y el número y la marca del motor. Luego, obviamente, debe coincidir el resto de los datos del automotor, la marca, obviamente, el tipo del automotor, ¿sí? Y además tienen que dar idénticos los números del chasis y del motor y no deben encontrarse adulterados estos, es decir, deben ser originales de fábrica. ¿Cuál es la documentación que tengo que presentar en la planta de verificación cuando voy a verificar? El título o la cédula del automotor, que es de donde el verificador va a tomar los datos, ¿sí? Para controlar que esos datos que surgen de ahí son los mismos que él puede ver en el automotor. Ahora bien, ¿quién puede verificar? Es decir, ¿quién puede llevar el auto a verificar? Cualquier persona mayor de edad, obviamente que tenga licencia de conducir y que pueda manejar el automotor hasta ahí. Ya saben que hay casos especiales de verificación, como por ejemplo la que realizan los comerciantes habitualistas en la venta de automotores 0 kilómetros. Es decir, los concesionarios están facultados para verificar los automotores exclusivamente cuando se traten de 0 kilómetros por ellos comercializados. Entonces, en esa oportunidad es que ellos mismos hacen la verificación. No pueden hacerla, por ejemplo, si es que están vendiendo automotores usados, es decir, cuando transfieren automotores, no pueden ellos verificar, ¿sí?, a los fines de implementar la documentación para peticionar una transferencia de un automotor. Si lo hacen en el caso de las inscripciones iniciales. También hay otros casos especiales de verificación, como por ejemplo cuando yo no puedo llevar el automotor hasta la planta de verificación, en cuyo caso puedo pagar en la planta de verificación para que se trasladen hasta mi domicilio o hasta donde se encuentre el automotor que pretendo verificar y sea verificado en ese lugar. Obviamente que tiene un precio más caro. Creo que yo ya les expliqué que, bueno, obviamente la verificación se hace en una solicitud tipo 12, ¿sí? Que si todo está perfecto, va con el sello y la firma del verificador y la fecha, obviamente. Y si hay alguna incorrección, hay un rubro que dice observaciones, donde el verificador va a decir, por ejemplo, no coincide tal cosa o no coincide el 10º dígito, se encuentra adulterada tal parte, por ejemplo, de la serie, del chasis o alguna parte del número del motor. O, por ejemplo, hay automotores que se identifican únicamente con una plaqueta, ¿sí?, con el que lleva el número del chasis, y si el automotor extravió la plaqueta, es decir, aun cuando no la haya extraviado, aun cuando el propietario la tenga en la mano a la plaqueta, que es una chapita metálica, en vez de grabarse el número directamente sobre la chapa del chasis o del motor, va en una placa metálica, en una chapita, que plaqueta se denomina, pero
las van a escuchar decir la chapita que tiene el número del chasis o del motor, y esa plaqueta va adherida al chasis o al motor con pernos que son originales de fábrica, es decir, con tornillos o bulones que son originales de fábrica. Aun cuando yo tenga en mi mano la plaqueta esa o chapita que tiene la numeración del chasis o del motor, no es considerado el caso como si fuera un extravío de la plaqueta, da igual que no la tenga en ninguna parte, ¿sí? Si eso sucediera, se tiene que hacer una pericia a los fines de determinar la originalidad de las piezas del automotor, ya sea del motor o del chasis, lo que haya perdido la identificación, y luego de eso se va a otorgar lo que se denomina RPA, ¿sí? Que es un código de identificación con el cual se va a individualizar esa pieza a los fines de poder tenerla registrada también y consignar en el título de una cédula los datos sobre esa pieza. Por ejemplo, si pierde la numeración, o por ejemplo hay casos en los que debido a algún tipo de causas como el efecto del óxido, que suele suceder por ejemplo mucho en las ciudades costeras porque hay mucha sal en el medio ambiente, que obviamente facilita que todas las cosas metálicas se oxiden. Obviamente el óxido corrompe o corroe el metal y por lo tanto como lo va carcomiendo, ¿no? Por el efecto del óxido, y hace que desaparezca la numeración del chasis o del motor. Es muy común que suceda esto en algún tipo de automotores en particular, como por ejemplo en toda la línea del Fiat Vivace 147, bueno, no me acuerdo cómo más se llaman, pero son todos de esa misma línea, incluso el otro que tiene un baúl atrás que es un poquito más grande, porque llevan grabado el número de chasis en el guardabarro, y entonces con la acción del agua, el barro, más la salinidad que hay en el medio ambiente, se corroe esa numeración y desaparece. Hay una circular que es la 164 del 2000 que dice a los encargados que directamente cuando se trate de estos casos, que no deben elevar la cuestión a la Dirección Nacional para hacer una consulta, sino, es decir, haciendo la consulta por escrito, sino que directamente el encargado del registro, cuando esté observada la verificación y diga, por ejemplo, no se da lectura total o se lee parcialmente, que es lo mismo el número de chasis o del motor por encontrarse el sector oxidado, son tantos los casos que para evitar que manden en consulta a Dirección Nacional y eso tarda el tiempo que va, que vuelve con el dictamen, etc., se le indica directamente al encargado cuál es el procedimiento que debe seguir, y en ese caso lo que debe hacer el encargado es mandar a la planta de verificación una orden para que se haga un peritaje. Un peritaje es lo mismo que una verificación, pero un poco más exhaustiva. Y no se hace en una solicitud tipo. El peritaje es un cuestionario que el encargado del registro le manda al verificador, que en este caso le va a decir perito, porque lo que va a hacer es una pericia o peritaje, donde le hace una serie de preguntas que tienen como finalidad u objetivo que el encargado tenga la certeza o seguridad de que está ante las mismas piezas originales del automotor que se inscribieron con el automotor y que no se trata de una sustitución de piezas, no es que cambiaron el motor o que cambiaron el chasis. Entonces le va a preguntar, por ejemplo, le va a decir si supongamos que sea el chasis lo que no está identificado correctamente, si las características del chasis coinciden con las características del modelo original, si se presume actitud delictiva, por ejemplo, si hay alguna otra particularidad que corresponda señalar. Por ejemplo, supongamos que esté movido también que el motor sea el que no esté identificado, porque perdió la plaqueta, o porque está oxidado también el sector donde tiene la numeración. Si todo esto no pudiera ser
ser contestado, por ejemplo, por el perito, porque tiene que decir, por ejemplo, si se presume actitud delictiva, es decir, si él considera que realmente lo que se hizo fue a propósito de devastar la zona a fines de provocar la desaparición de la numeración del chasis o del motor. Entonces, por ejemplo, se le podría preguntar si los anclajes que unen el motor al chasis son originales de fábrica y si fueron removidos en alguna oportunidad o no. Si yo puedo contestar que son originales y que no fueron removidos, no me cabe duda de que estoy frente al motor original o frente al chasis original, dependiendo de cuál sea la pieza que está cuestionada la originalidad. Pero si yo tengo una de esas dos piezas que tengo como identificada o indubitable, si los anclajes que unen el motor al chasis son originales y no fueron removidos, va de suyo que la pieza que va pegada a la otra es la original de fábrica, ¿no? ¿Se entendió el ejemplo? Bueno. Dice, ¿dónde corresponde verificar? En la planta de verificación sobre la que tiene jurisdicción el registro seccional donde ustedes van a peticionar el trámite. O sea, la que corresponde al domicilio del adquirente o el titular del automotor. Porque, a ver, al titular del automotor como al comprador del automotor, por su domicilio le corresponde un registro seccional. Así como ya les expliqué que por nuestro domicilio vamos a votar a un colegio y no a otro, así también por nuestro domicilio nos corresponde inscribir nuestro automotor en un registro seccional y no en los otros. Si nos toca ese registro seccional tiene asignada por su zona territorial una planta de verificación. Es decir, que en definitiva nos toca ir a la planta de verificación, se dice que es a la que le corresponde al registro seccional, y si voy un poco más allá, en definitiva es a la que me corresponde por mi domicilio, porque por mi domicilio se determina el registro y el registro determina cuál es la planta de verificación a la que yo debo ir para verificar. Esto es, piensen que es algo nacional, sin perjuicio de eso. En la provincia de Buenos Aires hay montones de casos o de oportunidades en los cuales los encargados de registros aceptan verificaciones practicadas por otras plantas habilitadas para realizar verificaciones, porque la idea de que el registro seccional tenga asignada una planta de verificación es que el registro tenga conocimiento de quiénes son las personas que trabajan ahí, conozca los nombres, conozca sus firmas, conozca los sellos, ¿se entiende? Entonces, cuando llega una verificación en una solicitud tipo 12 y el encargado del registro puede percatarse de que la firma o el sello de esa persona no coinciden con los que él tiene como muestras, o esa persona que firma la verificación no se encuentra en la nómina que tiene él de personas que trabajan en la planta de verificación, entonces puede advertir rápidamente la posibilidad de una maniobra delictiva y que se le esté presentando documentación apócrifa. Esa es la idea de que uno pueda ir a las plantas de verificación que le corresponde a la jurisdicción del registro seccional. Les decía que sin perjuicio de eso, en la provincia de Buenos Aires se estila que los registros acepten verificaciones de otras plantas de verificación vecinas, porque más o menos ya están al tanto de quiénes son, ¿sí?, las personas que trabajan, les conocen sus firmas, sus sellos, etc. Pero puede suceder que ustedes vayan a un registro que les acepte una verificación practicada en una planta de verificación que no es la que le corresponde a ese registro. También puede suceder que vayan y que el registro les diga: esta no es la planta, vaya y practique la verificación en la planta verificadora que a usted le corresponde. La gente se enoja, empieza: pero ¿cómo? Y en aquel registro sí me aceptan, y en este otro también, y acá es el único. Bueno, chicos, es así. Si el registro no quiere aceptarla, está en todo su derecho, porque se está ajustando a la normativa que está vigente en la materia, ¿sí? Lo mismo pasa en Capital Federal. Ya hablamos, porque cuando vimos el tema del grabado de los cristales, hablamos que en el caso del grabado de los cristales
solo hay 9 plantas en todo el país que están autorizadas por un convenio a grabar cristales y que para esos supuestos tienen que tener el puesto de grabado dentro de la planta, y que si no tienen además esa autorización o facultad dentro del convenio, que es un contrato entre la dirección y la planta de verificación, no pueden observar el trámite cuando falte la numeración o, claro, el grabado de los cristales, ¿no? Ya sea el dominio o el chasis en los cristales que corresponden. El plazo de validez de la verificación física es de 150 días. A ver, fíjense, 150 días. Siempre me confundo, no sé si 150 o 180, porque la verdad que eso en realidad no debería durar más que 30 días y se acabó. No sé por qué hacen que dure 150 días. Y la pericia tiene una validez de 30 días desde la fecha en que es practicada. ¿Qué? ¿Hábiles? Hábiles. Corridos o no corridos. 150 días hábiles es casi un año. Son como 10 meses, creo. Porque yo tengo tiempo de convertirlo en un cohete nuclear o automotor hasta que pasan esos 10 meses y sigo utilizando la misma verificación física. Bueno, la pericia son 30 días. Bueno, hay trámites que están exceptuados de la verificación física, ¿sí? Es decir, en los que no corresponde presentar verificación física. En muchas oportunidades, incluso alguna gente que es muy experimentada alguna vez me preguntaron, yo daba la opinión y dice, pero se modificó la sección primera. No se modificó para nada, porque tienen entendido cuando hablamos de los trámites que están exceptuados, ¿sí? De verificación, dicen, todos los anteriores al 85 no verifican. Sí, eso es verdad, pero eso no es un trámite exceptuado de verificación, porque esos son, no importa qué trámite haga ese automotor no verifica, es decir, no está obligado a verificar. Entonces, cuando yo voy a la sección primera, estamos en el título 1, capítulo 7, ¿sí? Que es verificaciones. La sección primera del capítulo 7, que dice obligatoriedad de la verificación, ahí dice cuáles son los automotores que están obligados a verificar y los motovehículos que están obligados a verificar. Dice, quedan exceptuados aquellos inscritos desde el 85 hacia atrás, ¿no? Es decir, esos autos nunca deben verificar. ¿Estamos? No importa si hacen una transferencia, un cambio de... Bueno, sí, si hacen un cambio de motor, obviamente deben verificar, porque yo tengo que acreditar que está colocado, que está incorporado el nuevo motor. Pero si voy a pedir, por ejemplo, un duplicado de título, un duplicado de título es un trámite en el que corresponde presentar una verificación física, salvo que sea un duplicado de título por deterioro parcial, que es el supuesto, por ejemplo, donde mi hijo me tiró el café con leche encima del título y lo destrozó, pero que se puede ver el número de control, el dominio, ¿sí? Mínimo se debe ver el número de control del título y el dominio al que le corresponde. O si lo mordió el perro, ¿sí? Etcétera. No, porque ahí no tenés un deterioro parcial, y deterioro parcial te parece que puede haber un título metido en el lavarropa. Yo creo que te queda un bollo de papel así, que podría ser el título o podría ser el envoltorio de una galleta ópera, cualquier cosa, no sé. Tendrías una bolita de papel nada más. Hablo de un deterioro parcial, no de un deterioro total donde le cayó una bomba atómica al título y no le quedó nada. Cuando el trámite de duplicado de título es por deterioro parcial, en ese caso el trámite está exceptuado de verificación, pero si yo voy a pedir solamente un duplicado de título por robo o por extravío, debo presentar la verificación física. Estos automotores no la presentarían. O si hago una transferencia, tampoco están obligados a presentarla. Tienen que tener en cuenta algo.
una cosa es que no estén obligados a presentar la verificación y otra cosa es que yo no la practique voluntariamente porque no se me dé la gana. Porque ¿en qué supuesto yo aprovecharía esto para no tener que ir a la planta de verificación, hacer la cola, pagar la verificación, etcétera? Cuando yo soy el propietario del automotor y, por ejemplo, quiero pedir una cédula, o quiero un duplicado de cédula, un duplicado de título, o voy a hacerle alguna, se entiende, alguna cosa que, pero siempre sigo siendo yo el dueño del automotor. Ahora bien, si yo voy a comprar un automotor que es 85 o anterior, por más que a mí la ley me permita no verificar, es decir, no me imponga como obligación verificar el automotor, lo mínimo que yo puedo hacer si me estoy comprando un auto es llevarlo a verificar. Porque ¿cómo sé yo que el que me está vendiendo ese A-8, por decirles cualquier cosa, o un Renault 12, cómo sé que me está entregando un título y una cédula que pueden ser buenos, quiero decir, originales, auténticos, ¿sí? Pero en vez de darme el automotor que corresponde a este título y a esta cédula, se robó el Renault 12 del vecino y me lo entregó con el título y la cédula original, pero es otro auto, ¿se entiende? O sea, me dio una cosa distinta de lo que dice la documentación, es decir, no me vendió el auto que correspondía. Porque si bien yo no estoy obligado a verificar para presentar la transferencia y que el encargado del registro me dé curso al trámite y la inscriba, si a mí me para un control policial en el camino, en cualquier parte, me pide la cédula y hace así, y no me coincide ni el chasis ni el motor, y las placas obviamente son apócrifas, bueno, sin duda alguna me van a secuestrar el automotor, si este automotor no es el que dice la documentación. Yo no le puedo decir en mi defensa, es que no estaba obligado a verificar. Bueno, está bien, no estabas obligado a verificar, pero el automotor tiene que ser el que dice la documentación. No podés andar en cualquier auto con otra documentación argumentando de que no estabas obligado a verificar el automotor. ¿Se entiende? Entonces, yo les recomiendo que, aun cuando no sea obligatoria la verificación en ese supuesto, en el caso de que vayan a adquirir un automotor, lo deben verificar. Porque aparte, primero para tener la seguridad de que lo que les están entregando es efectivamente lo que les corresponde, ¿sí? Porque siempre la realidad registral debe corresponderse con la real realidad, es decir, yo no puedo tener un legajo todo ordenado y hermoso con documentación auténtica y toda original, firmada y sellada por el encargado del registro, pero el automotor, ¿sí?, que debería corresponder a esa documentación es otro. Es como la real realidad y la realidad registral deberían coincidir a los fines de que yo efectivamente tenga la propiedad de un automotor como corresponde. Si no, es obvio que estoy andando en un automotor robado o hurtado. Dice trámites exceptuados de verificación. Seguimos en la sección quinta del capítulo 7 del título 1 del texto, donde habla de los trámites exceptuados de verificación física. Y acá establece cuáles son los trámites, ya no qué modelos están obligados a verificar y cuáles no, sino qué trámites, no importa el año del automotor, el modelo que sea, el trámite que no debe verificar, es decir, al cual yo no le tengo que acompañar una verificación física. Por ejemplo, ¿una transferencia lleva verificación física o no? Sí, claro. Pero en esta sección quinta del capítulo 7, que dice trámites exceptuados de verificación, por ejemplo, hay algunos supuestos de transferencia en los cuales no es obligatoria la verificación física.
Entonces vamos a ver qué trámites, por ejemplo, no están obligados a verificar. Les mencioné hace un momento, uno es, por ejemplo, el duplicado de título por deterioro parcial, ¿sí? Ese trámite no verifica. Les repito, si el trámite es solamente el duplicado de título por robo o extravío, sí debo verificar, es decir, debo adjuntar la solicitud tipo 12 con la verificación practicada oportunamente sobre el automotor a los fines de que el encargado le dé curso del trámite. Si el deterioro es parcial, es decir, yo debo acompañar mínimamente la parte del título que tenga el número de control y el dominio del automotor, ¿sí? ABC 123. Con eso me alcanza para pedir un duplicado de título por deterioro parcial y en ese caso la verificación no es obligatoria. Luego tenemos algunos tipos de transferencias, como por ejemplo las transferencias ordenadas en el marco de juicios sucesorios. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que en estos casos no sea obligatoria la verificación física? La relación que hay entre quien transmite el automotor y quien recibe el automotor. Es decir, mínimamente siempre el automotor se mantiene dentro del mismo círculo de personas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la transferencia ordenada en un juicio sucesorio, ¿ante qué supuesto estamos? Se murió el titular registral, ¿sí? El dueño del automotor, y entonces se hace el juicio sucesorio, se denuncian cuáles son los bienes del causante, es decir, del fallecido en el juicio, y se le pide al juez que adjudique esos bienes a los herederos, ¿sí? Entonces el juez, por ejemplo, va a librar un oficio. Un oficio es un documento que emite un juzgado que contiene una orden, ¿sí? Del juez que está dirigida a alguien donde le dice que haga o que deje de hacer tal o cual cosa. Eso es un oficio judicial. Se los explico así, ¿sí? Lisa y llanamente para que se entiendan de qué estamos hablando. Si no les digo oficio, y la gente dice oficio de qué, de zapatero, de talabartero. No, estamos hablando de un oficio judicial, ¿sí? Un documento, un papel, una hoja que contiene una orden que el juez le manda a alguien, está dirigida a alguien donde le dice usted haga o deje de hacer esto. Entonces, en ese oficio el juez le manda al encargado del registro y le ordena que inscriba la declaratoria de herederos, ¿sí? A favor de los señores fulano, mengano y sutano. Sería, por ejemplo, la cónyuge y los 3 hijos, ¿sí? Siempre lo hacemos morir al hombre primero, porque de hecho nos morimos primero. Sí. Y bueno, ya saben quiénes son los que se llevan la peor parte, obviamente. Una pregunta. Las deudas también se heredan, ¿no? ¿O no? Las drogas. Deudas. Y eso se le da todo. La droga. Las drogas. No, deudas. Si las en un cajón, sí. No creo que las puedas denunciar en el sucesorio. Podés llevarte la cartita. No caduca. Eso cuando te morís no caduca. Bueno, entonces les decía que en este caso, en la transferencia ordenada en un juicio sucesorio, es un trámite de transferencia en el cual no es obligatoria la verificación física. Es decir, los herederos, cuando inscriben a su nombre el automotor, no están obligados a presentar la verificación física. Suele suceder que en estos casos, por ejemplo, los herederos le venden ya el automotor a otra persona, ¿sí? En ese supuesto se debería inscribir primero la transferencia del causante, es decir, del que era el titular del automotor o el dueño del automotor, a favor de sus herederos. Sí o sí se la debe inscribir. No se puede abreviar el tracto y pasar directamente del fallecido
al nuevo adquirente a quienes los herederos le vendieron el automotor. Yo tengo que inscribir las dos transferencias. ¿Se acuerdan que hablamos de los principios registrales que les dije que en el régimen jurídico del automotor no existe el tracto abreviado, sino que se habla del tracto sucesivo? Es decir, que se deben inscribir todos y cada uno de los sucesivos adquirentes en la cadena de comercialización del automotor. Entonces yo tengo que inscribir sí o sí la primera transferencia a favor de los herederos, ¿sí? Y luego los herederos firman un 08, una solicitud tipo 08, a favor del nuevo adquirente. Es decir, voy a tener una transferencia simultánea. Dos transferencias, pero peticionadas simultáneamente, ¿sí? En este caso, obviamente la primera no lleva verificación física porque está exceptuada, pero si yo la pido simultáneamente voy a necesitar igualmente una verificación física porque en la segunda transferencia sí me la van a pedir y si no la presento me van a observar el trámite de la segunda transferencia, es decir, se va a inscribir la primera y la segunda va a quedar observada, es decir, debe presentar verificación física. ¿Sí o sí tienen que esperar los herederos que se haga la orden judicial para poder hacer esa transferencia o pueden hacer como vio cuando hace una sesión de derecho antes de que salga la transacción? Bueno, ¿Se puede hacer eso? una sesión de derechos, pero de todas maneras los automotores no se pueden transmitir por sesión de derechos, salvo que lo hagas a favor de una compañía de seguros. Y además es preventiva y una vez que transcurren los 180 días que fija la ley preventivamente, se debe inscribir la transferencia. La sesión la podrías presentar dentro del juicio sucesorio. No, porque justo está tocando un tema que le pasó al novio de mi hija y bueno, claro, me llamó deberías presentarla dentro del juicio sucesorio, o yo te hago una escritura cediéndote mis derechos hereditarios y entonces vos te presentás con esa cesión de derechos y vos abrís la sucesión y le pedís al juez que te declare heredero, tenés que acreditar igual primero el vínculo de quienes te cedieron los derechos y luego quedás vos como si fuera la heredera, porque en definitiva los herederos lo que hicieron fue cederte a vos todos los derechos que tienen sobre la herencia del causante, del fallecido. Entonces, en definitiva, sos vos la que se declarará heredera en virtud de esa cesión. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. Y obviamente en ese caso va sin verificación física. Está dentro del marco de un juicio sucesorio. ¿Sí? Ahí sí. Bueno. Ese va sin verificación. Otro supuesto de transferencia sin verificación física, por ejemplo, es la transferencia entre condóminos. ¿Cómo es tu nombre? María Pía. María Pía. Supongamos que María Pía y yo nos compramos un automóvil en condominio, ¿sí? O sea, somos condóminos o copropietarios de un automotor. Tenemos el 50% cada uno. Luego María Pía me vende a mí su 50%. Yo voy a ir a inscribir la transferencia, ¿sí?, a mi favor para convertirme en el titular del 100%. Esa transferencia entre condóminos no lleva tampoco verificación física. No importa cuáles sean los porcentajes del condominio. Si un condomino le transfiere a otro su porcentaje, no importa cuál sea, esa transferencia va sin verificación física. Y les vuelvo a repetir que en estos casos igual se paga el valor del arancel de una transferencia. Yo no puedo decir, pero estoy vendiendo solo el 50%, así que voy a pagar la mitad del arancel. No existe eso, o sea, tengo que pagar el arancel completo de una transferencia, ¿sí? Entonces, la transferencia entre condóminos va sin verificación física. Otra transferencia que va sin verificación física es la transferencia, el digesto hoy dice transferencia entre cónyuges, dice, con motivo de la disolución de la sociedad conyugal. En realidad, no sé si ustedes saben, pero el Código Civil prohíbe la compra-venta entre cónyuges. Es decir, los cónyuges no pueden venderse o comprarse mutuamente bienes, porque es
un contrato, si ese contrato de compraventa entre los esposos o cónyuges es nulo de nulidad absoluta, o sea, la ley considera que no existió el contrato de compraventa. Esa prohibición que tiene el código es para evitar que uno de los cónyuges, aprovechándose del amor del otro, lo haga firmar todos los papelitos tipo te vendo, y al otro día le pedí el divorcio y me quedé con todo, ¿sí? Entonces, para eso es la prohibición que está consignada en el Código Civil. Obviamente que está prohibido un contrato de compraventa o cualquier otro contrato que implique la desposesión de los bienes de uno de los cónyuges. Porque si prohíbe el contrato de compraventa, tampoco el otro cónyuge podría decir, no te vendo, pero te hago una cesión de todos los derechos que tengo sobre tal cosa. Y no. O bueno, no te los puedo ni vender ni ceder, pero te los voy a regalar, te los voy a donar. Bueno, tampoco se puede, ¿sí? No tiene que ver esto con la donación de bienes. Por ejemplo, si un esposo le regala un anillo de brillantes a su mujer, obviamente que yo no puedo decir que ese contrato es nulo porque la donación no es posible entre los cónyuges. Estamos hablando, ¿sí?, de una donación donde lo que implique, donde lo que se ve implicado sea la desposesión por parte de uno de los cónyuges hacia el otro, ¿sí? Bueno, entonces, el digesto lo denomina transferencia entre cónyuges con motivo de la disolución de la sociedad conyugal. En realidad, ¿podría haber una transferencia entre cónyuges? La respuesta es no, porque está prohibido. Entonces se trata de una transferencia entre ex cónyuges, porque una vez que me divorcio ya no soy más cónyuge del otro, y en ese momento sí le puedo vender, donar, ceder, abrir la puerta para ir a jugar, todo lo que quiera. Pero antes no. La letra de la redacción del nuevo digesto hoy en día está corregido y ya no habla más de transferencia entre cónyuges, sino de transferencia entre ex cónyuges con motivo de la disolución de la sociedad conyugal. Acá tenemos un tema que se los voy a comentar. Por ejemplo, si hay que hacer una... porque en ambos casos se debe inscribir como una transferencia, ¿sí? Supongamos que esto ayer no servía y hoy debe servir sin servir. Así que voy a tener que usar esta porquería. Yo tengo acá A que está casado con B, ¿sí? Supongamos que el titular registral es A. Cuando se divorcia A de B, en el juicio de divorcio se adjudican los bienes, es decir, cuando se dividen los bienes, porque la sociedad conyugal se liquida como si fuera una sociedad de hechos, ¿sí? Entonces supongamos que el dueño del automotor es el señor A. Y entonces, cuando se divorcian, se adjudican los bienes y dice que el automotor se va a quedar, ¿sí?, dentro del patrimonio de B, es decir, se va a transmitir a B la propiedad del automotor. ¿Cómo funciona hoy en día? Se inscribe una transferencia de A a favor de B. Eso sería una transferencia entre ex cónyuges con motivo de la disolución de la sociedad conyugal, y obviamente yo debo inscribir una transferencia porque el auto antes estaba dentro del patrimonio de A y ahora va a pasar al patrimonio de B. Sucede también hoy en día que al revés, si el auto es de A, ¿sí?, o sea, el titular registral es A y se divorcia de B, pero en este caso, a contrario sensu de lo que vimos en el ejemplo que acabamos de ver, en vez de adjudicarse el automotor a favor de B, el automotor se adjudica a favor de A, es decir, dice, bueno, A se queda con ese automotor. ¿Cómo se hace hoy en día? Bueno, ridículamente se inscribe una transferencia a favor de A. Es decir,
A es el propietario, cuando se divorcia, él se vende a sí mismo, porque le gustó muchísimo el auto y se lo quiere comprar 2 veces, se vende otra vez el auto y yo debo inscribir una transferencia a favor de A. Una ridiculez, una cosa que no resiste ningún análisis jurídico, pero la realidad es que se hace de esa forma, se practica de esa forma en el registro seccional. ¿Qué es lo que debería hacerse en este caso? En este supuesto lo que debería hacerse es una rectificación de datos referida a la disponibilidad del bien. Punto y final. ¿Qué quiere decir eso? Porque A era el titular registral y ahora está divorciado y sigue siendo el titular registral, es decir, él no necesita transferir ese bien a su patrimonio. Lo que pasa es que mientras estaba casado, para poder vender el automotor, A necesitaba la firma o el asentimiento de B. Ahora, como se le adjudicó el bien y se divorció, si él quiere vender el automotor no necesita más que B consienta y ponga su firma autorizando la venta. Entonces, antes necesitaba del asentimiento conyugal para la venta, ahora no lo necesita más, puede venderlo como si fuera soltero, ¿sí? Entonces, simplemente debería practicarse una rectificación de datos referida a la disponibilidad del bien, es decir, disponer es vender, donar, ceder, es decir, disponer es un término más amplio que vender, que abarca todos los otros negocios base que pueden ser la donación y la cesión. Esta persona podría deshacerse de su automotor, a deshacerse hablo de disponiéndolo, no de tirándolo al fondo del río, podría disponer de su automotor ya sea vendiéndolo, donándolo o cediéndolo sin necesidad del asentimiento conyugal. Por lo tanto, bastaría con que se hiciera ese trámite en el registro, una rectificación de datos referida a la disponibilidad del bien. Es decir, antes figuraba como casado, ahora yo presento la sentencia de divorcio más la adjudicación de bienes donde dice que él se queda con el automotor y se acabó el tema, entonces modifico la disponibilidad. Antes necesitaba para disponer del asentimiento conyugal, ahora no lo necesito más. La realidad es que hoy en día, en cualquiera de los dos supuestos que acabamos de ver, se debe hacer una transferencia. ¿Sí? Ese trámite está exceptuado de verificación física también. Otro trámite exceptuado de verificación física es la transferencia a favor de un comerciante habitualista. Es decir, de un concesionario. Es a los fines de abaratar costos. Esto es solamente cuando el comerciante habitualista adquiere el automotor haciendo uso del beneficio arancelario que está expresado en el artículo 9 del régimen jurídico del automotor, ¿sí? Es decir, ese beneficio arancelario está previsto en el artículo 9 del régimen jurídico, donde establece que cuando el comerciante habitualista adquiere el automotor como si fuera una mercadería, no cuando él se compra un auto, no cuando el concesionario se compra un auto para él para salir a pasear con la familia. Estamos hablando de cuando él compra un auto como mercadería para su negocio, es decir, para exhibirlo en el local de ventas y poder venderlo a sus clientes, ¿sí? En ese caso, porque si no se encarecería toda la actividad comercial del comerciante habitualista, es decir, si cada vez que compra un auto para revenderlo tiene que hacer la transferencia y pagar todos los aranceles, etc., puede hacerlo, pero puede hacer uso de ese beneficio arancelario y en ese caso, cuando la compra es haciendo uso de ese beneficio arancelario, es decir, cuando él compra el automotor como un bien de recambio, como mercadería para exhibirlo en su local, la transferencia va sin verificación física, también como una manera de ahorrar, ¿sí?, a favor del concesionario para no aumentar los costos luego en la transferencia del automotor. Otro trámite más que va sin verificación física es la transferencia por fusión de sociedades.
fusión de sociedades. Fusión del verbo fusionar, ¿sí? Unir. Es decir, cuando una empresa se compra a otra, es decir, una es la empresa absorbente, la otra es la absorbida, y entonces esa compra que se hace, esa fusión de sociedades se debe hacer por escritura pública. Cuando en la escritura pública consta la adquisición de los automotores por parte de la empresa absorbente, simplemente basta con que yo presente la solicitud tipo 08 firmada por el representante legal de la empresa absorbente, es decir, de la que va a seguir viva porque va a tener el mismo nombre, el mismo quit, etc. La otra es la absorbida, es como si fuera un Pac-Man que hizo así, paf, y se comió a una más chiquita y lo que hizo fue agrandar todo su patrimonio. La 203 con la 440. Claro, fíjate que la 203, el colectivo 203, el azul, absorbió la 440 de la San Miguel. Entonces ahora son todos azules. Bueno, o disco, con no sé qué, todos los supermercados habidos y por haber. Bueno, en esos casos va sin verificación física también el trámite de transferencia. Y la transferencia de automotores clásicos también va sin verificación física. Bueno, vamos a ver el tema de las verificaciones observadas y cuándo procede el grabado del RPA o del RPM. ¿Hay acá una alumna que estuvo ayer en mi curso? Ah, vos eras la que me dijo que iba a venir hoy, ¿no? Que te estás tomando una clase, que nada que ver. Yo te había dicho igual. Pero bueno, vos querías venir a verme. No, porque me dijo que tenía una hora. Claro, pero Está avanzado. va a llegar el momento, porque tu curso es doble por semana, entonces va a llegar un momento en donde se van a superponer y van a ver ustedes temas que ellos, o sea, los van a alcanzar porque van al doble de la velocidad. Pero yo te dije, ustedes acaban de empezar, no tenía mucho sentido que vinieran. Porque no sé si algo puedes estar entendiendo, pero bueno. Te darás maña con tus compañeros. Vamos a ver entonces el tema de las verificaciones observadas, ¿sí? Bueno, ya vimos que el tema de las verificaciones pueden observarse cuando no se corresponden, ¿sí?, los datos que figuran en la documentación con los que efectivamente el verificador ve en el automotor, es decir, en la cosa que está verificando. Hay algunas causales, ¿sí?, que se consideran legítimas, es decir, porque están previstas por la ley. Es decir, algunas causales que son legítimas para que no coincidan, cuando no coincide total o parcialmente el número de chasis o de motor. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si a mí no me coincide el número, o sea, si está borrado total o parcialmente el número de motor o el número de chasis, lo primero que yo hago es presumir que hay una actitud delictiva, es decir, que hubo una maniobra delictiva a los fines de hacer desaparecer la identificación de esa pieza, porque si yo, ¿qué es lo que sucede cuando alguien se roba un automotor? Lo primero que hace es pasarle el amolador al número de chasis y de motor a los fines de que no se pueda saber de quién es el auto o a qué dominio corresponde. Si yo no puedo saber eso, no puedo saber quién es el dueño, por lo tanto, ¿sí?, el automotor no se puede identificar.
Entonces hay algunas causales que son legítimas de ausencia total o parcial de numeración del chasis o del motor. Justamente una de ellas es el robo, porque si yo denuncio mi automotor como robado, ¿sí? Y luego cuando la policía encuentra el automotor, ese automotor tiene deficiencias en la numeración que tiene grabada del chasis o del motor, ya sea que se lea total o parcialmente, es decir, que no se dé lectura a todo o a una parte de la numeración, obviamente que está adulterada la identificación del chasis y del motor, pero la ley considera que es una causal legítima, es decir, legítima para el propietario. Entonces dicen, es obvio que el ladrón, si el delincuente trató de borrar o de hacer desaparecer la numeración que identifica al automotor. Por lo tanto, cuando reaparece, si yo lo había denunciado como robado al automotor, ese robo resulta una causa legítima de ausencia total o parcial de identificación. Por lo tanto, el encargado del registro me va a dar una orden para que yo grabe un RPA, ¿sí? Es decir, un código RPA. ¿Qué quiere decir un código RPA? Cuando a mí me desaparece la numeración del chasis o del motor o ambas, la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor les entrega a todos los registros que hay en el país como un stock de RPA, ¿sí? Que son numeritos con una letra, dice por ejemplo, RPA 10.550, supongamos, ¿sí? Entonces, si se presenta un caso donde a una persona le desapareció el número de chasis o de motor, hablo siempre bajo la órbita de una causa legítima, prevista por la ley como legítima para ser considerado un motivo de que no esté ese número puesto ahí. El encargado lo que hace es sacar, por ejemplo, de su alcancía el RPA que le corresponde, los tiene que ir otorgando de manera ordenada. Por ejemplo, supongamos que él tiene del 10.550 al 10.580, 30 números. Cada vez que le pidan un trámite de RPA y que corresponde otorgarle un RPA, él saca uno de esos números. Ustedes gráficamente es obvio que no saca ningún número, ¿no? Digo, mira en la lista cuál es el que le corresponde y le da la orden de grabado a la persona que necesita grabar ese RPA. ¿Qué es el RPA? Un nuevo código. Atento, que desapareció el código anterior, es decir, el número que vino grabado de fábrica, ya sea en el motor o en el chasis. El encargado dice, pero este auto tiene que identificarse, tiene que tener un número en la pieza que le falta, ya sea en el motor o en el chasis, para que esté completamente identificado. Yo le voy a otorgar a este chasis el RPA 10.550. Si yo pido simultáneamente el RPA de chasis y de motor, supongamos que me robaron el auto y devastaron ambas numeraciones, ¿sí? Entonces yo le voy a entregar el mismo RPA para el chasis y para el motor, es decir, ambas piezas van a tener el mismo número, 10.550. El encargado lo que hace es otorgar la orden de grabado y el número, y yo tengo que ir a que me grabe ese número. Ese grabado es artesanal o casero, si quieren. No es que voy a una fábrica y me lo hacen con punteo láser. Entonces, de hecho, se compran las piezas en Warnes. Primero tienen que ponerle RPA y luego 10.550. Entonces, compran como unos sellitos en Warnes, lo apoyan sobre, que trae, por supuesto, en la parte que va contra la chapa, grabado el número o la letra. Lo apoyan contra la chapa y le dan lo más fuerte que pueden con una masa y eso presiona la chapa y queda hundida y queda grabado esa letra. Obviamente que como esto es artesanal o casero, yo me puedo encontrar con que tengo, por ejemplo, grabado RPA 10.550, todo como si fuera un gusano podría ser, ¿sí? O sea,
olvídense, porque yo creo que ya les dije que el grabado de los números están puestos cuando salen de fábrica, supongamos, ¿no? El grabado de la numeración del chasis o del motor cuando sale de fábrica tienen determinadas características. Por ejemplo, todos los números tienen números y letras tienen exactamente el mismo piso y tienen exactamente el mismo techo. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, supongamos voy a tener B1, 5, 6, 7, C, Z, ¿se entiende? No puedo tener un 8 así o un 9 así, que la línea del techo la supere o esté más abajo que el resto de los números. Es decir, todos encajan perfectamente en el mismo piso y en el mismo techo. A su vez, son equidistantes entre sí. Es decir, guardan exactamente la misma distancia uno con el otro. Yo no puedo tener acá y acá recién, por ejemplo, una P y que haya todo este espacio y estos tengan simplemente, por ejemplo, 2 milímetros y acá yo tenga 5 milímetros. ¿Se entiende? Y la profundidad en el grabado también es exactamente la misma. Es decir, si yo tengo la letra B, por ejemplo, que está bajo relieve 1,5 milímetros, todas las demás deben tener el mismo bajo relieve. Es decir, esta B no puede estar recontrahundida y la otra apenas leerse porque el golpe del grabado fue mucho más suave. Entonces tienen todas el mismo piso, todas el mismo techo, todas son equidistantes entre sí y además deben tener la misma profundidad en el grabado sobre la placa. Obviamente que eso está completamente lejísimo de darse en el supuesto del grabado del RPA, que es casero o artesanal. Puede suceder igualmente que cuando esté grabado esto por la fábrica, supongamos yo tenga esto así, ¿sí? Tenga un 9 así, que pasa por arriba del techo, o que está, por ejemplo, amontonado con el 8 y está así, o que está hacia la parte de abajo, que están superpuestos, por ejemplo. Eso, cuando voy a verificar, se denomina el verificador, es decir, existe un salto de cuño en el 11º dígito, por darles un ejemplo. Salto de cuño quiere decir que la máquina automática en la fábrica que va grabando el número tuvo, como cualquier máquina, un error en ese momento, hizo tac y pisó mal y se apoyó sobre la otra letra o hacia arriba o hacia abajo. Eso se denomina salto de cuño y obviamente es un error que es salvable, ¿sí? Basta con que se diga, por ejemplo, en el título o en la cédula del automotor se pone una leyenda donde el encargado del registro dice, en el rubro observaciones del título, por ejemplo, existe salto de cuño en el 11º dígito de la numeración del chasis. ¿Por qué? Porque si no, cuando nos pare la policía lo van a mirar así y decir, bueno, querido, para el asado y la coca de hoy al mediodía, porque si no de acá no te mueves ni un metro. En cambio, si yo tengo la leyenda puesta en el título, me está dejando a salvo de que eso es un defecto de fábrica y que no es que yo adulteré con los fines de cambiar la identificación de esa pieza, ¿sí? Bueno, eso sería un salto de cuño. Les decía que cuando yo pido simultáneamente un RPA para el chasis y para el motor, me dan el mismo número. Basta con que yo vaya al día siguiente a pedir el otro para que ya no me den el mismo número y yo tenga grabado un número en el chasis y un número en el motor diferente, pero eso no le quita legitimidad al grabado. A partir del momento en donde está grabado, que el encargado del registro ya emite la documentación, ¿sí? En el título y la cédula donde dice, por ejemplo, chasis marca Ford, chasis número, y en vez de tener todo esto, directamente va a decir chasis número RPA 10.550. Es decir, a partir de ese momento,
lo que identifica al chasis no es más este número, sino este. Yo ya no tengo más en cuenta este número, sino este otro que es el RPA, que justamente se trata de un código para reemplazar la numeración original que ya no está en condiciones de identificar a esa pieza y entonces se le da el RPA. A partir que el automotor tiene grabado un RPA, ya sea de chasis, de motor o ambas piezas, el automotor no verifica nunca más. Es decir, cualquier trámite en el cual yo deba acompañar una verificación física, un automotor que tiene asignado un RPA va a tener que acompañar un peritaje. Porque al ser este grabado artesanal o casero, yo podría robarme cualquier motor o cualquier chasis y hacerle grabar esto y ya está, y voy con mi título y mi cédula, pero resulta que el auto es robado, ¿se entiende? O sea, supongamos, yo le devasto la numeración y le grabo esto y me lo robé al auto. No es el que yo tenía, que estaba recontra viejo y roto, me robo uno de la misma marca y del mismo color, por ejemplo, y le borro este número y le hago grabar el RPA. Y digo, mira qué lindo autito me conseguí. Por eso es que en estos casos, en vez de una verificación, lo que se hace es una pericia, les repito, donde el encargado lo que hace es mandarle un cuestionario a la planta de verificación diciéndole que le diga si el automotor se corresponde con las características originales de fábrica, si se presume actitud delictiva, si los anclajes del motor fueron removidos, etc. Una serie de preguntas que lo hacen terminar teniendo al encargado, ¿sí?, la certeza de que está ante el mismo automotor, porque ya le fueron contestando todo lo que él fue preguntando. Bueno, pregunta. Una vez que se realiza el RPA, en la cédula y en el título, se hace el título nuevo con el número ese. Obvio. Título y cédula. Los dos con el Obvio. Sí, porque si no, ¿cómo te va a quedar la documentación? La documentación no, por ahí se hace alguna observación, no, algo será algo. No, se hace todo nuevo. Título y nueva cédula, sí. En sí. el mismo trámite de RPA, o lo que vas a el encargado pedir es realiza eso. una asignación de RPA, vas a acreditar cuál es la causa por la que estás pidiendo que te asignen el RPA, y si el encargado considera que la causa es legítima, te asigna el número, te da la orden de grabado. Presten atención a lo que les voy a decir ahora. Uno tiene que ir, o sea, sería así, yo peticiono la asignación, es decir, que me otorguen un código RPA para el chasis o el motor o ambos. Si el encargado considera que el motivo es legítimo, el motivo de la falta de identificación de esas piezas es legítimo, es decir, está previsto por la ley, entonces me otorga el RPA y me da la orden de grabado. Yo tengo que ir, grabar el RPA, luego me voy a la planta de verificación para que me verifique el auto, ¿sí?, y me diga, por ejemplo, auto marca tal, dominio tal, va a decir chasis marca Ford, chasis número RPA 10.550. ¿Por qué necesito esto? Porque el encargado del registro yo le tengo que acreditar que efectivamente cumplí con la orden y que ya lo hice grabar al chasis o al motor con el código RPA que me otorgó el registro. Cuando yo vuelvo, ¿sí?, cuando yo vuelvo al registro y acredito que ya está grabado el RPA, en ese momento concluye el trámite y el registro otorga el título y la cédula con las nuevas identificaciones. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Vamos a ver, presten atención, recuerden lo que estuvieron estudiando y repasando toda la semana bien fuerte respecto de los aranceles. ¿Cuánto es la validez de los aranceles? 90 días. Muy bien, 90 días. ¿Y contados a partir de cuándo es los 90 días? ¿De qué? Que ingresa el dinero a la caja. Se paga el arancel. Igual les dije que me llegaban a decir que era desde que pago los aranceles y yo les clavaba un balazo en la frente. Inicia el trámite, entra el trámite. Porque esa no es la respuesta. Desde la
certificación de la firma es la expedición de la solicitud tipo, y entonces vos desde la primera certificación de firmas contás los 90 días de la validez de la solicitud tipo, en cuyo caso, si no la usás dentro de esos 90 días, tenés que pagar una multa para poder usarla siempre que otorgue derechos a favor de otra persona, es decir, que necesite la firma de dos, y si no, directamente por la solicitud tipo yo tengo que hacer una nueva. Eso es respecto de la validez de la solicitud tipo. Yo les dije, corre por cuerdas separadas el tema de la validez de los aranceles, igual que los 15 días de la reserva de prioridad. Yo les dije, los aranceles tienen una vigencia de 90 días hábiles administrativos. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me observan el trámite por algún motivo, yo tengo 90 días para volver y completar el trámite y que el encargado no me diga, usted me tiene que pagar de nuevo todos los aranceles. ¿Desde cuándo se cuentan esos 90 días? Y estamos repitiendo lo mismo que le acabo de leer. Hablé 5 minutos con ella explicándoles a todos que esa certificación de firma es para la validez de la solicitud tipo. Porque usted me dice, chicos, piensen un poquito, ¿cómo de la certificación de firmas? O sea, ella me vende a mí el auto, me certifica la firma como vendedor en la solicitud tipo, y yo voy dentro de un año y pago los aranceles para la transferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo pagué los aranceles, como ya pasó un año desde la certificación de firmas, más de los 90 días, antes de que yo los pago ya están vencidos. O sea, voy y los pago vencidos y tengo que pagar de nuevo, así sería. Piensen, ¿es posible eso? Entonces, ¿desde cuándo se cuentan los 90 días de los aranceles? ¿Y cuándo ingresa el trámite al registro? El día que pago el trámite ingresa cuando lo registró. Cuando ya tiene todo todo completo. En el momento que está todo completo. O sea que cuando yo me acerco cuando yo me entro al registro con toda la documentación lista, ahí ingresa el trámite al registro. Pero cuando me lo revisan, yo me acerco al comprador y le digo al empleado, disculpame, ¿está bien esto? ¿Puedo presentarlo? ¿Está todo en orden? ¿En ese momento ingresó? ¿Cuándo ingresa? ¿Qué? Cuando regresa al sistema. Cuando ya no hay encargado. Cuando tiene el cargo en la solicitud tipo, que tiene el horario. ¿Y cuándo me va a poner el cargo el cajero en la solicitud tipo? Están los papeles. ¿Qué paga el arancel? ¿Cómo cuando estén todos los papeles en regla? Es decir, que vos te acercás con los papeles en regla al mostrador y el cajero te hace así, te pone el cargo. No, lo verifica el registro. ¿Qué director, chicos? El encargado. El encargado del registro. Cuando firma, ¿qué? ¿Cuándo ingresa técnicamente el trámite al registro seccional? Cuando la dos partes firman. Ajá, vos y yo estamos firmando en la escribanía. ¿Y ahí cómo ingresó? Hizo un viaje astral la solicitud tipo y entró al registro. Cuando ingresa a la carpeta, ¿o no? Todo muy lindo, pero antes de que ingrese a la carpeta, ¿qué les va a pedir el registro que hagan? Pagues. Que pague, por supuestísimo. El trámite ingresa al registro cuando pago el arancel. No, que no les haga tanta gracia porque yo los estoy esperando en el examen final y ahí sí que nos vamos a ver las caras, ¿eh? O sea, tienen que ir estudiando. No puede ser que cosas tan básicas como estas no tengan idea. No pueden no saber cuándo ingresa el trámite al registro. Lo hablamos claramente en la clase y lo dijimos bien claro que el trámite ingresa técnicamente al registro cuando yo pago el arancel. Les dije, yo puedo completar desde las 8:30 de la mañana toda la documentación para presentar la transferencia y cuando son las 11 de la mañana tardé 2 horas y media en llenar la solicitud tipo porque soy un tarado.
y entonces cuando voy a la caja a pagar, delante de mí entra el abogado y paga el embargo, ¿y quién llegó primero? Y entonces, ¿cuándo ingresa el trámite al registro? ¿Cuando yo entro abanicándome al registro a las 8 de la mañana o cuando pago en la caja? ¿Quedó claro que es cuando pago en la caja? Bueno, visto esto, ¿desde cuándo yo cuento los 90 días de validez de los aranceles? Desde el momento que se ingresa el trámite. Yo ya dije antes de toda esta explicación que si me decían que cuando pago empiezo a contar los 90 días, les pegaba el balazo en la frente o no. ¿Por qué lo siguen repitiendo? O tienen un chaleco antibalas o no sé qué onda. Cuando pago, no. Esa no es la respuesta. Ya la vimos en clase la respuesta. ¿Por qué cuando pago no? Piensen, ¿para qué quiero yo que estén vivos mis aranceles 90 días? ¿Cuál sería la finalidad? Para nada, porque no te Muy sirve. bien, porque si me observaron el trámite, yo tengo 90 días para completarlo sin que el encargado me diga, querido, paga de nuevo todo. ¿Estamos? Entonces, para eso sirven los 90 días, para que el encargado me está diciendo, si vos venís dentro de los próximos 90 días, no te voy a volver a cobrar todo. Si venís el día 91, te voy a volver a cobrar todo. Ahora supongamos que yo presento el trámite, pago el arancel y se inscribe la transferencia. Al otro día, ¿para qué quiero los 90 días? Si ya se inscribió la transferencia. ¿Me sirven para algo? Entonces piensen, ¿a partir de cuándo se empiezan a contar los 90 días? Si llega a salir observado el trámite. Muy bien, si el trámite es observado, yo ahí necesito 90 días para que tenga ese plazo para completar el trámite y no me cobren otra vez los aranceles. Entonces los 90 días se cobran a partir del día de la observación del trámite. Ya lo habíamos visto. ¿Les queda claro entonces ahora a partir de cuándo se empiezan a contar los 90 días? Bueno, muy bien. Volvamos al tema del RPA. Les decía yo entonces que cuando el encargado del registro me da... Sucede esto, yo peticiono la inscripción de que me otorguen un RPA. El encargado me da el RPA, me da la orden de grabado. Yo tengo que grabarlo, verificarlo, ¿sí? Y volver y acreditar que ya cumplí con el grabado y entonces el encargado ahí sí me entrega el nuevo título y la nueva cédula con todos los datos del automotor. Sucede que yo para hacer ese grabado, verificar y volver, me tomé 1 año y medio. Les digo que he visto legajos donde hay gente que se toma 5 años para hacer esa vuelta y acreditar que grabó el RPA. Cuando yo vuelvo dentro de 5 años, como en el supuesto que yo tuve en mis manos, el encargado del registro le dice, señor, usted tiene que pagarme de nuevo todos los aranceles porque pasaron más de 90 días. ¿Es correcto que el encargado cobre nuevamente los aranceles habiendo transcurrido 5 años? Ajá, bueno. La pregunta es, ¿desde cuándo empezaron a correr los 90 días para que se venzan los aranceles? ¿Y dónde está observado el trámite? Yo nunca dije que estaba observado, dije que pedí que me otorgue el RPA, el encargado me lo otorgó, yo tenía que grabarlo, verificar y volver. ¿Dónde está la observación ahí? ¿Hay observación? Es un trámite que está en suspenso, no observado. Por lo tanto, no tengo plazo a partir del cual comenzar a contar los 90 días, porque se cuentan a partir de la observación. O sea que no le tiene que cobrar. Exacto. Esa es la conclusión. Los registros, no todos, pero suelen cobrar nuevamente los aranceles cuando está el trámite de asignación de RPA y transcurren 90 días desde que se pagó el trámite. Eso es un error. Es desde la observación del trámite. Por lo tanto, ustedes ahí
no tienen que pagar nuevamente los aranceles para el trámite de asignación de RPA. El encargado tiene que otorgarles el título y la cédula sin cobrarles nuevamente los aranceles. Eso es lo que les quería enseñar, que no está en el manual, entre montones de otras cuestiones, pero que ustedes las tienen que saber porque son cuestiones que hacen a la práctica habitual de los registros y que si ustedes la manejan van a trabajar mejor y van a dejar más satisfechos a sus clientes, además de hacer que se cumpla la normativa. Por más que el dinero no salga de su bolsillo, la idea es que dejen satisfechos a sus clientes y que hagan bien su trabajo, ¿sí? Entonces, en estos supuestos ya te vi, entonces en estos supuestos no hace falta que se pague nuevamente el arancel por la asignación de RPA, aunque hayan pasado 5 años, porque no existe un punto de partida para que yo empiece a contar esos 90 días, ¿entendió? En caso de que supongamos yo voy a hacer eso al RPA, pasó el tiempo, y en el registro me dice no, tiene que pagarlo. Bueno, para eso tenés el libro de queja, para eso tenés para presentar una nota y decir, eleve esta nota a Dirección Nacional, donde vos decís, señor director, habiendo solicitado el trámite de asignación de RPA con fecha tal y presentándome el día tal a terminar mi trámite, el encargado del registro seccional número tal me dice que debo abonar nuevamente los aranceles. El plazo de 90 días de la vigencia de los aranceles se debe computar desde la observación del trámite y en el supuesto que se está analizando del dominio ABC 123 no existe tal observación, atento que este trámite no fue observado. Quiero que me confirme si corresponde o no pagar los aranceles y que le haga saber al registro en ese caso a los fines de que no me obligue a pagarlos nuevamente. Y te van a mandar una notita que al final al pie va a decir se remite copia del presente dictamen al registro seccional San Miguel número 1 para su conocimiento y demás efectos. Y van a decir, nene, no seas gil, no vuelvas a cobrar los aranceles porque no corresponden. ¿Se entiende? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Chicos, tomen su café y nos vemos en 10 minutos. Primero vimos que era el robo, ¿sí? Causal ilegítima. Y ausencia de total o parcial de identificación del número de chasis o del robo. Vimos que era el robo. La oxidación también, ¿sí? Es otra causal legítima. Oxidación. Les dije que esto está previsto en la circular 164 del 2000, es decir, el encargado no debe elevar la consulta, sino que directamente tiene que mandar a hacer el peritaje y cuando vuelve el peritaje directamente otorgar el RPA. En esos casos se puede hacer lo que se denomina RPA preventivo. Por ejemplo, yo voy a hacer la verificación para hacer una transferencia y ya en la verificación el perito me pone, por ejemplo, chasis número tal, y luego me escribe en la verificación, dice, por ejemplo, se deja constancia que la zona donde se encuentra grabado el número de chasis se encuentra oxidado y que se puede llegar a perder la numeración. Es obvio, o sea, hasta hoy se ve, pero ya está diciendo, pero mirá que está todo corroído, ¿sí? El sector por los efectos o la acción del óxido. Entonces lo que está diciendo es, hoy se ve, pero cuando vengas a hacer la próxima verificación quizás ya no se ve porque está ya completamente corroída la zona. Aun cuando se vea, yo le puedo pedir igualmente, porque, o sea, si se ve, ¿la pieza está identificada o no? Sí, pero existe el peligro, que es inminente, que desaparezca esa identificación. Entonces yo voy y ahí le peticiono al registro seccional, si quiero, y repito, si quiero, les digo esto porque puedo no querer y a veces dicen, no, pero usted tiene que pedir el RPA porque acaba de desaparecer. No, no, lo pido voluntariamente si a mí se me da la gana porque la pieza está identificada, sí, no hay nada que hacer.
Pero quiero decir, no hay nada que hacer, no tengo que pedir que me den un reemplazo porque por ahora está identificada. Lo conveniente es pedir ese RPA preventivo a fin de que el encargado me otorgue ya el código, yo voy y lo hago grabar, vuelvo y se terminó el tema y me entregan el nuevo título y cédula con el nuevo número de identificación del chasis. Y me evito que en el futuro tener que empezar a hacer la pericia, que si se nota, que si no se nota, que si es original o no es original de fábrica. ¿Quién levantó la mano? Yo. Sí. Si se sabe que se va a corroer, que Sí. no se va a leer, ¿no se puede hacer antes de hacer una RPA, grabar de nuevo el número en otro lado? Es que no existe eso. O sea, no se puede grabar el... Porque si es por grabar el número, yo agarro así el número que figura en la cédula y lo grabo. No, o sea, con la verificación, si yo sé que el número de motor físicamente es este, Sí. y que con el tiempo se va a corroer y se va a dejar de Sí. leer, en vez de hacer una Sobregrabar. RPA, no se puede de alguna manera corroborar. ¿Y cuál sería la diferencia que esté oxidado o que no esté oxidado? Suponete que el ladrón le pasó la moladora entonces al número por encima. Yo le aplico un revenido químico, que es un líquido ácido que se aplica sobre el sector, que hace florecer la numeración, pero ese ácido sigue haciendo efecto en el tiempo y ese número que afloró y que yo logro verlo, va a desaparecer porque el ácido sigue también corrompiendo el metal. Sería lo mismo, yo diría, bueno, entonces en vez de grabarle un RPA, le grabo los 22 dígitos del chasis, imagínate 22 dígitos artesanales. Lo que podría ser eso, una sopa de letras. No existe lo que vos estás diciendo, se graba directamente en reemplazo de la numeración original un RPA. ¿Sí? Porque no tiene sentido grabarle otra vez todo el número. Bueno, entonces les decía que el óxido y el robo. Otra causa legítima es un siniestro, por ejemplo, ¿sí? O un choque, en cuyo caso para acreditar esa causa legítima yo tengo que presentar la denuncia policial o judicial de choque o cuanto menos la denuncia ante la compañía de seguros. Porque si no, yo vengo y digo, sí, lo recontra choqué con... O sea, ustedes ya saben que, por ejemplo, si yo no hay personas dañadas, no estoy obligado a hacer una denuncia. Entonces la gente dice, no, choqué contra un árbol al costado de la ruta, y lo repararon al automotor y bueno, lo choqué y la tenía RPA, resulta que me contrarrobado, ¿sí? Entonces, para eso me piden o la denuncia policial o judicial del choque o la denuncia ante la compañía de seguros, por lo menos. La reparación es otra causa legítima. Supongamos que se funde el motor, ustedes deben haber escuchado, a veces sí, se fundió el motor, ¿y qué es lo que hacen? Hay que rectificarlo, ¿sí? Es la denominación que se le da a ponerlo de nuevo junto al motor para que sea utilizable. Cuando se hace esta rectificación del motor, se sumerge el bloque del motor, que es el corazón del motor, la parte principal, lo más importante, en ácidos para poder rectificar esa pieza. Esos ácidos justamente hacen desaparecer ese número grabado del motor, ¿sí? Y les estoy dando un ejemplo, o supongamos que, no sé, tengo un camión que tiene grabado el número de chasis que va, por ejemplo, grabado en el larguero, y con motivos de las cargas y todo eso, de la tracción del automotor, ese, por ejemplo, larguero sufrió un cansancio, se denomina en el metal, donde le provoca, por ejemplo, un aplastamiento y uno dice, bueno, le voy a reforzar y le voy a soldar una placa metálica a los fines de reforzar ese larguero y de que nuevamente esté fuerte y yo pueda seguir poniendo el peso como corresponde en el camión. Resulta que yo cuando voy a hacer la verificación dice no se da lectura al número de chasis por encontrarse obstruido con una placa que se encuentra soldada por arriba del número. O hacen quitar la placa para ver cuál es el número atrás, o le hacen una pericia para ver si es que el automotor se corresponde con las características originales de fábrica, si se presume actitud delictiva, etc.
Pero acá lo que tiene que haber es la factura emitida por el tallerista que efectuó la reparación, que necesita que tenga la firma del tallerista ser puesta en la factura y certificada por un escribano. Además, en la factura debe constar el dominio del automotor, mínimamente, no hace falta que ponga el número de chasis ni de motor, pero tiene que decir, por ejemplo, señor Juan Pérez, dominio ABC 123, por reparación del automotor, pero en el cuerpo de la factura, el tallerista debe consignar la causa que motivó la reparación, es decir, qué fue lo que hizo necesario que se reparara el automotor. Y luego va la firma del tallerista certificada por un escribano público. ¿Las facturas requieren de firmas para ser válidas? Sí. ¿De dónde sacan que sí? No, Cuando tiene vos, todos los datos. cuando vos te compras un pantalón en un negocio y te dan la factura, ¿qué ponen? Es todos los datos del negocio. ¿Pone la firma el que te vende? Esto tiene que ver con La factura no necesita firma. ¿Por qué en este caso sí necesito no solo la firma, sino que esté certificada por un escribano? No es por la factura en sí misma, sino por la... Che, dejen de hablar. No es por la firma en sí, no es por la factura en sí misma, porque la factura no necesita firma, sino que lo que está firmando el tallerista es la declaración jurada de cuáles son los motivos por los cuales él reparó el automotor. Es decir, porque si no, imagínense, me robo el auto, lo llevo al taller amigo, lo hago arreglar, que le cambien los números, soldar, etc. Yo lo reparé. Y bueno, hacete cargo si decís que lo reparaste. Quiero que esté puesta tu firma y que digan cuáles son los motivos por los que vos reparaste el automotor, tu firma certificada por un escribano. ¿Qué quiere decir? Que si hay connivencia en la maniobra delictiva, el tallerista queda recontrapegado con su declaración jurada que puso en la factura y está su firma certificada. Es decir, luego no puede hacerse el tonto y decir, no, yo nunca dije eso, no, yo nada que ver, me robaron la factura del talonario. De ninguna manera, está tu firma puesta acá. Por eso la factura va con la firma certificada del tallerista, ¿no? Por supuesto que ¿quién va a pagar todos los gastos de la certificación de firma? El dueño del auto. Imagínense que el tallerista va a decir, sí, y encima que tengo que ir a la escribanía, tengo que pagar la certificación. Ni loco, fíjate cómo lo arreglas vos. El dueño del auto tiene que pagar todos los gastos. Pero en el caso de que existe una reparación, ¿sí?, para poder otorgarle el RPA, para que se considere una causa legítima, debo acompañar la factura del taller en la que conste el dominio del automotor y en la que el tallerista diga cuáles fueron las causas que motivaron la reparación, con su firma certificada por escribano. Y en ese caso sí se puede dar el RPA. ¿Sí? ¿El tallerista tiene que firmar ante el escribano o lo puede firmar en el taller y después uno lleva No, Yo les enseñé certificaciones de firma. Sí, es frente al escribano. Porque tiene que Sí, constatar que sí, físicamente ¿Y cómo cuando vos llevas la factura al escribano, cómo sabe el escribano que ahí firmó el tallerista o que firmó tu suegra en el bar de la esquina? ¿Puede saberlo? Bueno, de ahí ya se colegir naturalmente de que la firma tiene que estar puesta en presencia del que certifica la firma. Una pregunta, en caso de que supongamos se le hace una RPA a un auto y me lo vuelven a robar, ¿le dan la misma numeración RPA o le dan una nueva? No, la misma. Chicos, en la moto se llama RPM, ¿sí? Si es la moto es exactamente igual, pero en vez de decir RPA número tanto, va a decir RPM número tanto. La gente, por ejemplo, cuando se roba los autos y les graba el RPA, no tienen ni idea, los graban porque hacen las cosas, ¿sí?, o los mellizos, los autos mellizos, etc. Pero porque no saben bien cómo funcionan y creen que es algo sencillo. Por ejemplo, supongamos, no sé, le graban un número y resulta que el auto está radicado en Córdoba número 1. Pero cuando uno empieza a mirar el legajo, cuando uno tiene cancha y experiencia en esto, uno empieza a dar una ojeada y empieza a notar alguna cuestión. En cuanto uno empieza a poner más el ojo,
yo hago así y voy y digo, a ver, ¿qué registro tiene asignado este RPA? 10.550, Córdoba 1. Ajá, acá me aparece en el título que está otorgado por Salta número 2. ¿Hay alguna posibilidad que Salta otorgue ese RPA? Ninguna. Ellos creen que es cualquier número, tipo le tiro un número y ya fue que... No, o sea, cada registro tiene asignado una lista de RPAs que cuando los gastan piden una nueva. Pero la Dirección Nacional lleva el control de cuáles son los números otorgados a cada registro, por lo tanto, si yo veo que un auto que esté en otro registro tiene asignado ese RPA, en ese mismo instante me doy cuenta que hay una maniobra delictiva. Otra posibilidad, por ejemplo, es el cambio de chasis, ¿sí? El cambio de chasis no se puede hacer. La baja del chasis o cambio de chasis implica la baja del dominio. Es decir, el automotor se da de baja si yo pido cambio de chasis, ¿sí? O si pido baja de chasis o cambio de chasis, el registro directamente le da de baja, se terminó. O sea, yo no tengo más un auto sino un montón de latas paradas en la puerta, no puedo circular, no tiene documentación, no se considera más auto. No se le aplica más el régimen jurídico del automotor, se le aplica el artículo 24.12 del Código Civil, cosa 9, la posesión de buena fe vale título, es decir, cualquiera que se levante ese montón de latas es el dueño, no necesito más ni título, ni cédula, ni nada, eso deja de ser un auto, ¿sí? Jurídicamente hablando. La única posibilidad de hacer un cambio de chasis es cuando esto está amparado por garantía de fábrica, es decir, ¿puedo cambiar de la verificación, surgir que el chasis es diferente? Solo si fue cambiado por garantía de fábrica, es decir, si salió con un defecto de fábrica y me lo cambiaron por otro nuevo que tiene otra numeración. Para eso yo debo acompañar el certificado de la fábrica de donde conste expresamente que el chasis fue reemplazado por la garantía de fábrica. Porque si yo voy con mi camión y vuelvo en la ruta y ya no está el auto, el camión en garantía, y me voy y le pido que le cambien el chasis, ahí va la baja del dominio, es decir, la baja del automotor. Solo va a corresponder darle curso cuando de la documentación que emite la fábrica dice expresamente que el cambio se hizo amparado en una garantía de fábrica. Si no, no lo puedo cambiar al chasis y implica la baja del dominio. En la próxima clase vamos a ver asentimiento conyugal, háganme acordar, de donde dice consentimiento conyugal. Seguimos con la unidad 5, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá de los temas que hayamos visto hoy? Sin miedo, no los voy a morder. Perros que ladran no muerden. Nada. Quiero hacer una pregunta, pero tal vez lo vemos en la clase que viene con el consentimiento conyugal. Si yo voy a hacer una transferencia y estoy casada legalmente, pero firmo como... No hay manera de estar casado no legalmente. Bueno, casada y firmo como soltera. Por lo que veíamos mucho en el tema Para la próxima también. sí, por eso no me veo. Besitos.